Buenas noches, de nueva cuenta a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de la página Misterios Resueltos y Sin Resolver. Una vez más les saluda su servidor, Tatay. Estamos en esta noche ya nublada, sin lluvia, desde Chilpancingo, Guerrero, contando historias que esperando les esté agradando, gustando. Y una vez más también tenemos invitados para que nos vengan a contar sus historias, lo que les ha pasado, cómo han vivido las experiencias que han tenido. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial, a quien quiero mucho. Saludo a Chóforo. Chóforo, gracias por estar y aceptar la invitación. Gracias Tatay, pues gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que a pesar de que el tema no es como muy mío, ajá, pues me gusta porque a pesar de que, como te digo, siempre lo he dicho, soy ateo. Ajá. Hay mucho que decir, porque además lo que hoy voy a platicar es una experiencia personal, es una experiencia que viví, ahora sí que como dicen, el cliché en carne propia. Okay. Pero bueno, real, y sobre todo que pasó aquí en Chilpancingo, y que, bueno, tengo de testigos a mis padres, que fue algo que realmente sí me dejó muchísimas dudas, sobre todo cómo replantear muchas cosas sobre la vida, sobre nuestro espacio, sobre cómo estamos aquí, para qué estamos aquí, sobre realmente quién nos creó, cómo nos crearon. Y fíjate que es una historia que yo no cuento, porque realmente es una historia que podría ser increíble incluso, ¿no? Raya en la locura. Ok. Pero bueno, afortunadamente tengo a mi mamá y a mi papá que estuvieron ahí conmigo en ese momento y pues bueno, eso le da mucha fe y legalidad, como siempre les he dicho. Pregúntenle a mi madre, ella no miente. Supongo que a partir de estas historias que te han pasado, tu mentalidad cambió. Digo, sabemos que, bueno, como tú lo comentas, tienes tu mentalidad de ateo, pero también supongo que tienes esa chispita de ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? O sea, porque también una cosa es ser ateo y otra cosa es ser escéptico. El primer paso para ser ateo es cuestionarte todo. Claro. Y es siempre estar buscando preguntas para poder poner en jaque todos los cuestionamientos, digamos, establecidos. Uh-huh. Yo siempre lo digo, que cuando dejemos de preguntarnos y cuando dejemos de tener curiosidad, ¿puedo decir groserías? Sí, no hay ningún problema. Bueno, yo siempre digo que cuando dejamos de tener preguntas y cuando dejamos de tener curiosidad, avasallamos el pensamiento lógico y valemos madre porque empezamos a sobrevivir. Okay. Entonces yo creo que el primer paso para vivir la vida chingonamente es cuestionarnos todo el tiempo, hacernos preguntas todo el tiempo. Chingue su madre, hay que preguntarnos. Perfecto. Y poner de primero el pensamiento lógico. Uh-huh. Eso es lo que yo siempre, con lo que yo navego, digamos, es mi bandera. Pero el día que no llegas a encontrar algo lógico. Eso precisamente, cuando ya no hay lógica, cuando el embudo llega al pensamiento lógico, pues bueno, también hay que abrirse a otras preguntas. Ok, eso me encanta. Claro. O sea, no es solamente cerrarse a... No, porque entonces volvemos a caer en lo mismo y sería algo contradictorio. Ok. Totalmente perfecto. Contradictorio. Bueno, ok. La presentación de Chóforo, y está de nueva cuenta Yubin. Gracias por estar otra vez aquí. Al contrario, muy buenas noches y gracias. Un gusto estar aquí compartiendo y también siendo parte de... Muchas gracias. Ok, excelente. Y tenemos de nueva cuenta al Doc también, que está aquí. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí con ustedes. Vamos a pasárnoslas bien padre en este relato. Espero les guste. Compártanos, por favor. Vamos iniciando. Queremos muchos viewers. Porque si no, de nada sirve nuestro esfuercito. No. Aquí el chiste es de que, aunque sea uno que nos vea, pero también les esté gustando las experiencias que estamos compartiendo. Yo creo que, como los maestros, ¿no? Aunque me quede con uno.
pero que le esté gustando a final de cuentas creo que es bastante interesante. Y obviamente si le está gustando, por favor compártalo. Tenemos nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube también. Y tenemos también nuestro correo electrónico para que nos puedan mandar lo que son sus historias, anécdotas, experiencias, las leyendas que se sepan, todo, ahí lo pueden mandar. Y bueno, señores, también un saludo a Saúl, el Potro, que está de Floor Manager. Nuestro Floor Manager, el más fregón que puede existir en el mundo mundial. Gracias, baby, por invitarme. Ya tenemos un saludo para Blanca Leiva, que nos está viendo. Excelente, gracias. Pues vamos a comenzar de una vez, gente hermosa. Y recuerden, suscríbanse, por favor, denle like a la página, denle like, por favor, también al video cuando lo vean en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, muchísimas gracias. Y pues, a ver, Choforo, vamos a comenzar con tu primera historia. Platícanos, para empezar, ¿hace cuánto tiempo fue? Bueno, yo soy un hombre de 38 años. No te rías. No lo digo esta era. Lo digo en esta era, en la era moderna, porque ya en la del bronce ya tuve otra vez 38 y así. Claro. En cada era ya tuve 38 años. Uh-huh. Bueno, fíjate que mi familia no es chilpancingueña, digamos, de oriunda, ¿no? Ajá. Mi papá es de un pueblito de por allá de la sierra, que se vino muy joven a estudiar acá a Chilpancingo. Él radicó toda su vida en Petaquillas. Mi mamá es de un pueblo que se llama La Ribera, Jalisco. Uh-huh. Vino acá a trabajar, pues gente campesina, gente muy humilde. Uh-huh. Y pues ahora sí que, como digo, mi mamá era la hija del patrón y mi papá era el chalán, y se ligó a la hija del patrón, y pues bueno, decidieron hacer una vida juntos. Y corrían más o menos los finales de los años 70, cuando ellos compran un terrenito en la colonia Galeana, al norte de la ciudad, por donde está el aeropuerto. Okay. En ese lugar se caracterizaba porque había muchas tabiquerías. Uh-huh. Había muchos sauces y eucaliptos. Quienes son de la vieja escuela van a recordar esa zona, la zona de Aurrerá, la colonia Galeana, las canchas, todo eso eran tabiquerías. Uh-huh. Entonces mi papá se hace de un terreno que tiene un pozo de agua. Ah, ok. Pero era un pozo de agua muy rústico, muy rudimentario. Uh-huh. Mi abuelo materno era un hombre que sabía mucho sobre buscar agua, encontrar agua, y él lo que hace es que lo doma y lo convierte en un pozo de 16 metros de profundidad, de 2,5 metros de diámetro. Ok, es bastante. Bastante. Le hace sus paredes, digamos. Cuando yo digo que lo doma es porque le hace paredes, le hace escaleras. Ajá. Y lo hace un pozo muy, muy seguro. Entonces descubrimos que al pie del sauce donde estaba el pozo era un manantial. No es okay. Agua. Y como estamos en una parte alta de la colonia Galeana, uh-huh. Pues no es parte del río, no son los mantos acuíferos que están normalmente conectados al río, ajá. Sino más bien era un borbollón de agua. Ya. Yeah. Entonces te voy a contar esta historia de hace aproximadamente 20 años, más o menos tendrá 20 años esta historia, 22 años. Yo tenía alrededor de 3 años, yo todavía vivía con mis papás a esa edad. Un poquito después me salí de casa. O sea que tenías 13 años aproximadamente. Entonces tiene más tiempo. 12, 13 años. Tienes 38 y tienes más o menos tendrá unos 25 años. Más o menos. Más Ajá. o menos. Más o menos. No le restes, sin miedo, ¿no? Sin miedo, no, pues ya dije mi edad, güey, ya me chingué. De esta era, sí, Ajá. Repetimos, de esta era. Más o menos tenías 13 años. 13 años más o menos, eran las 2 de la mañana. Y alrededor del pozo corren muchas leyendas, ¿no? Que los chaneques, que los duendes, que sonidos. Y era muy normal en la casa siempre escuchar, sobre todo eso, sonidos de personas jugando, personas pequeñas. ¿Ah, sí? Sí, siempre fue muy normal, pero la verdad es que, como te digo, a mí la verdad siempre me daba risa. Nunca Ajá. tuve miedo, de niño nunca tuve miedo, a pesar de que las casas en ese tiempo, pues mi casa era de bajareque, uh-huh. No teníamos puertas ni ventanas. Y a nosotros siempre nos decían, es que en los pozos hay chaneques. Uh-huh. Ya vete a tu casa porque te van a salir los chaneques, o no salgas de tu casa porque afuera van a haber chaneques, uh-huh. Donde hay agua. Pero independientemente de eso, fíjate que la historia se torna un poco diferente,
Porque un día, una madrugada como a las 2:30 de la mañana, si mal no recuerdo, mi mamá está de testiga, y es quien ella grita, hace un grito muy fuerte y me grita por mi nombre y grita a mi papá se llama Pedro, yo me llamo Chóforo, no puedo decir mi nombre, pero bueno, Ajá. nos grita por nuestro nombre y nos paramos muy alterados porque creímos que estaba pasando algo realmente grave. Ajá. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando salimos al área de donde está el pozo, que es en un pequeño patio de la casa, Ajá. mi mamá estaba viendo hacia arriba. Y fíjate que yo recuerdo perfectamente, y esto yo lo viví, Ajá. que mi mamá estaba como hipnotizada viendo hacia arriba. Ajá. Y de arriba bajaba una luz blanca indescriptible, porque no era una luz muy blanca, muy fuerte, pero no lastimaba la vista. No es como la de un foco normal. No tiene nada que ver con cualquier otra luz que yo haya visto, y créeme que yo estudié producción. Ajá. He estado en tramoyas, haciendo iluminado en teatros, en estudios, en foros. Ajá. Estuve muchos años haciendo producción y no he visto una luz que se compare con esta luz. Era una luz muy radiante, pero que daba como paz. Eso sí lo tengo que decir. Ya. Entonces mi mamá estaba parada con su bata de dormir, recuerdo perfecto, viendo hacia arriba, 2:40 de la mañana, 2:30 de la mañana. Ajá. Y cuando salimos, yo alcancé a notar que de la boca del pozo de agua estaba tapado con unas maderas, no tenía concreto, como después ya le pusimos, precisamente después de este hecho, le pusimos una base de concreto. Ajá. Y una tapa como si fuera una cisterna de casa. Ya. Tenía unas maderas y del pozo salía un cilindro de luz, del cual salían pequeñas burbujas de luz más intensa todavía. O sea, era como una luz direccionada. Sí, por decirlo sí. así. Haz de cuenta que del pozo salía una luz Ajá. más fuerte de la que ya nos iluminaba, en forma cilíndrica. Ok. Y dentro de ese cilindro iban otras pequeñas esferas flotando de abajo hacia arriba, mucho más fuertes todavía, blancas. Y cuando yo observo hacia dónde van las esferas, van hacia una nave. Era una nave que estaba muy cerquita de la casa, pero si yo les platico cerquita es como de la azotea 3 metros. Ok. Tenía una forma como de un escudo. Ajá. Era como semitriangular. Ajá. Y justamente en medio era donde llegaba la luz, que estaba como... Yo pienso, este es mi juicio, porque no tengo ni puta idea de qué significa, porque no estudio eso. Ajá. Pero yo pienso que estaba como sacando energía de ese manto acuífero. Ya. Como si estuviera absorbiendo energía, como si hubiera hecho una parada para recargarse. Ya. Es como tu interpretación. Esa es la interpretación que yo tengo, pero sobre todo lo que a mí me causa mucho ruido, y es algo que yo no he vuelto a sentir, es lo que sentimos los tres. Porque después de que pasó este evento nos sentamos a platicar, y esa sensación de como si se hubiera detenido el tiempo. Ajá. Y como si de pronto nuestro cuerpo no pesara. Ajá. Como si de pronto no hubiera un problema, como si hubiéramos quedado detenidos en el tiempo. Ya. Literal. Yo dejé de sentir mi respiración, Ujú. incluso mis pulsaciones cardíacas. Llegó un momento en que yo no supe de mí, como si nos hubieran hipnotizado. ¿me Como si te explico? hubieras ido de alguna manera. Sí, como si de alguna forma nos hubieran hipnotizado, nos hubieran quitado el chip de la Ajá. conciencia. Ajá. Y llegó un momento en que pasaron, no sé, yo quiero pensar que unos segundos, porque realmente no lo sé, Ajá. en que reaccionamos, y cuando reaccionamos se cierra como una compuerta de la nave Ujú. y empieza a elevarse, pero muy lento, Ya. muy lento, empieza a subir en una manera, digamos, diagonal. Entonces lo que hacemos, mi mamá se queda paralizada, yo veo a mi mamá muy pálida, Ujú. y mi papá y yo, como hipnotizados, Ajá. empezamos a subir las escaleras hacia la azotea.
Como siguiéndola. como siguiendo la nave. Ya. Llegó un momento en que mi mamá vuelve a gritar. Nos vuelve a gritar por nuestro nombre porque ella, yo creo que sintió que nos íbamos. Ajá. Y de repente la nave hace una pauta Ajá. y desaparece. O sea, en Con- cuanto gritó tu mamá, Y la nave se la detuvo, nave se detiene. se detiene y se va hacia el infinito, digamos, pero de una manera que fue como un destello. Ya. Y desaparece. Es en ese momento que yo me doy cuenta que me subí a la azotea. No te habías dado cuenta. No. Y tu papá tampoco, No. supongo. No tuvimos ni puta idea en qué momento nos subimos a la azotea. Ok. Y es cuando recuperamos la razón y Ujú. empezamos a observarnos. Ajá. Empiezo a observar mi cuerpo, mi papá me empieza a ver y fue como un momento de... ¿Qué pedo? Ya. O sea, No. regresando a la realidad. Regresamos a la realidad, mi mamá estaba pálida, yo también. Recuerdo que tardamos mucho en dormir. Y te voy a decir algo, a mi mamá le cambió mucho. Mi mamá es muy religiosa, pero a partir de ese evento, a mi mamá le cambió mucho la realidad sobre la divinidad. Ya. Porque me lo dice. Y bueno, a partir de ahí ha sido una anécdota que cuando la platicamos, pues mi mamá incluso, mi papá incluso, ha sido como un evento que evitamos. No lo platican por vergüenza o porque no los vayan a tirar de locos. Fíjate que no. Yo he descubierto O que se es lo quedan como que algo muy muy... íntimo. Ya. Es algo muy, muy íntimo. Pero si tú le preguntas a mi mamá, pero por supuesto que te va a decir que sí sucedió. O sea, sí te lo platica. Sí lo platica. Incluso ella tiene, porque ella fue la primera que vio todo. Ajá. Ella me parece que vio cuando llegó la nave. Oh, qué miedo. Entonces mi mamá tiene muy clara la forma de la nave. Ella te puede platicar con mucho más profundidad la sensación porque ella estuvo mucho más tiempo frente a la nave. Ya. Y si te digo, no sé, 8 metros de altura, no es nada. Un piso y medio de Ajá. altura. Ya. Por ejemplo, la nave, bueno, más o menos dices que recuerdas la forma. ¿Sí llegaste a ver como que era metálica o Sí. de algún tipo? Sí, haz de O sea, cuenta- como dijeras, mira, sí es metálica, ¿no? Sí, o fíjate que plástico. era como... No, era como un metal negro. Ajá. Pero en los contornos brillaba. Ah, o sea, sí tenía luz. Pero haz de Aparte cuenta de la como luz una que... luciérnaga. Ya. Y de en medio Se brotaba salía la- un como tubo de luz que sacaba burbujas. O sea, como en las películas que te avientan el haz de luz. Haz de cuenta que como si me lo hubieran sacado de una película. Yo después con el tiempo empecé a cuestionarme. Ajá. Que yo dije, no sé, tuvimos un sueño conectado, Ujú. ¿no? Ya ves que la conciencia se conecta y que tenemos viajes astrales. Y yo dije, bueno, mi papá, mi mamá y yo tuvimos una conexión. Pero, Exacto, pero años después, como a los 4 años, resulta que yo veo en National Geographic un documental sobre las naves. ¿Cómo se llaman estas naves que están en el mar? los OSNIs. Los OSNIs. Ajá. Y puta madre, veo una nave igualita. Véanlo, está en Nat Geo. ¿Sí puedo decir eso? Sí, OSNIs, que es objeto submarino no identificado. identificados. Y resulta que cuando yo veo esa puta nave, yo digo, no mames, es la que yo vi. Sí. O sea, igualito como... Haz de cuenta que yo les dije a los de Nat Geo, diseñenla así. Ajá. Igualita la nave, igualita la forma, el tamaño, no son muy grandes. Ajá. Será el tamaño, digamos, de lo de... Pon un triángulo de 3 carros. Ya. Ok. De ese tamaño. Haz un triángulo con 3 coches, no sé, convencionales. Un Bora, un Jetta, un Vento. Ajá. Haz de cuenta ese tamaño. Ya. No es muy grande. Pero realmente. no es muy grande. Pero ¿sabes con qué experiencia me quedo? Con lo que yo sentí. La paz que dices. Una paz tremenda. ¿Y alguna vez has vuelto a sentir esa paz o ese No, tipo de no, tranquilidad? Ni esa sensación, ni esa paz, ni esa luz, ni esa conexión. Te voy a decir algo. En ese momento yo sentí que todo estaba bien. Ya. Y eso es lo... Y lejos de este tema de miedo, de lo que es lo que
de lo poco, de lo que hablábamos hace rato, Ujú. de lo que yo no podría explicar. Ya. No hay una forma, porque ya le busqué, ya buscamos vía abducciones, cómo funcionan las abducciones. Ajá. Y no se parecen nada. Bueno, después vi una serie, Los 4400, ¿no? Ah, que sí. eran abducciones. Ujú. Después vi un documental de una pareja que creo que aquí en Reforma fue abducida y apareció en Chile. Ah, sí. Sí. Entonces, como que cuando yo empezaba a ver esos temas, yo decía, puta madre, o sea, realmente no estamos solos. Y ya después me metí a ver todo el tema de los Anunnakis, de los reptilianos, de todas estas teorías conspiratorias, ¿no? Ujú. De toda esta parte de los sumerios, de las Ujú. tablas sumerias y de todas estas investigaciones de las alteraciones genéticas. Y digo, no mames, sí estamos hechos por alguien más. Sí. Pregunta, ¿qué sientes? Platicarlo otra vez. Algo que te pasó hace tiempo, pero que, como tú dices, es una experiencia que no has vuelto a pasar. ¿Qué sientes? Bien, fíjate que yo al principio me sentía distinto. Ajá. De alguna forma yo me siento no superior, sino siento que yo viví algo que muy pocos en el mundo han podido vivir. Ujú. Eso. Y segundo, yo tengo muy grabada la cara de mi mamá. Ya. Mi mamá es una mujer con un carácter muy duro. Sí, la conocemos. Y Y nunca, sí. Conocemos a Doña Luchita. y nunca, y nunca, fíjate que nunca he visto en mi mamá digamos como una manifestación donde yo la pueda ver en su ser auténtico. Ya. Y yo no digo que sea mala, simplemente tiene un carácter pues duro. Sí. Pero fíjate que ese día pude ver a mi mamá vuelta una niña. Ya. Pude ver en sus ojos paz, pude ver en sus ojos amor, pude ver en Ujú. sus ojos libertad, liviandad. Y pude ver a mi papá conectado. Ya. Yo creo que si yo no hubiera estado, esa es mi teoría, mi papá se hubiera ido con la nave. Porque yo vi a mi papá literalmente flotar. Sí. Sí. A versus. Yo vi a mi papá muy conectado. Ajá. Y de hecho cuando nos volvemos de sí, yo veo a mi papá y veo su pupila muy dilatada. Ya. Muy dilatada. Ya. Y pasó aquí en Chilpancingo, digo, están ellos de testigos. Y es una historia que yo ya te la había platicado, ya se las había platicado, pero no se las había platicado a este nivel. No, pero bueno, gracias por la confianza primero, antes que nada, por contárnosla de esta manera tan personal que lo estás sintiendo. A ver, Choforo, ahí te tengo algo, una historia, una leyenda, no sé cómo decirlo, que una vez me platicaste sobre, creo que del pueblo de tu papá, que se metían a nadar. Ah, ¿Ya te acordaste? ya. Por Ya. favor, cuéntame. Ya. Híjole. Puta, güey, acabas de abrir una caja de Pandora. Ok. O sea, sé esto- o sea, sé que esto ya dejó de ser familiar. Ya dejó de ser familiar. Esta historia yo no la viví, pero el día que mi papá me la platicó y la forma en que me la platicó, porque mi papá es una persona que es muy limitada emocionalmente. Él es una persona que casi no habla de sus emociones y casi no platica. Pero fíjate que en su pueblo natal, Ujú. ¿puedo decir de dónde? Que por supuesto. Izotepec, Claro. Izotepec, Guerrero, había un lugar que le llamaban la Poza del Diablo y la bautizaron así porque resulta que él iba con unos amigos a nadar a esa poza. Ujú. Resulta que nadando uno de sus compañeros, la verdad no recuerdo bien, me agarras ahorita en curva porque pues, tiene mucho tiempo que me la platicó. No sé si fue un primo, no sé si fue un pariente o no sé si fue un amigo. Resulta que se aventó a la poza Ajá. y nunca Pero salió. dices que le decían la poza del diablo, La pero poza. ¿por qué le decían así? Precisamente por ese hecho te Ok, voy a platicar. ok.
Haz de cuenta que se llamaba la poza de, no sé, el Rosario, ¿no? Un ejemplo, digo, eso lo estoy inventando. Ajá. Pero tenía un nombre antes de este hecho. Ah, ok. Entonces, a partir de este hecho, y pinche compadre, me agarraste en curva, cabrón. Ya a mi edad, ya recordar, ya. Pásame otra Yoli. Fíjate que fue muy cabrón cuando me lo contó, porque me lo contó sobrio, totalmente sobrio. Y fue un día que estábamos hablando de cosas escépticas por otras historias que yo después voy a compartirles, que me pasaron ya hace no mucho, cuando lo de la ropa cortada y eso, pero bueno. Sí, por favor. Pero bueno, ahí en la tribuna, compadre. Sí, recuerdo que por eso dejé de vivir ahí. Te tocó ver a ti, ¿no? Sí, a él me tocó ver, yo le mostré la ropa. Pero bueno, esa es otra historia, pero... No, cuenta la ropa. Cuenta lo de la ropa. Después. Pero bueno, porque es una historia bastante larga, pero... Y porque hay muchos involucrados en esa historia. Pero bueno, mi papá un día, hablando de eso, de cosas paranormales, él me platicó que un día fue con unos amigos y unos primos a aventarse a la famosa poza, y resulta que una persona se avienta y no salió. Ok. No salió. Ellos se metieron. Mi papá es muy buen nadador, o sea, se metieron con lo que llaman ellos visores, que son como los snorkels. Sí. Se metieron a bucear, literalmente bucearon, buscaron al chavo, no lo encontraban. El pueblo se movilizó. O sea, no era un río, era una poza. La pura poza, no sí había pasaba corriente. sí pasaba un río, pero se hacía una poza ahí. Uh-huh. O sea, el agua ahí se quedaba. Ahí se quedaba estancada, no había corriente muy fuerte. Okay, entonces el chavo se aventó de una piedra. Él me dice que había una piedra salida encima de la poza, digo, para que más o menos los que nos están escuchando lo empiecen a dibujar en su mente. Ajá. Imagínense una poza que tiene una piedra alta que está salida, como la piedra del Rey León. Ah, ok. Haz de cuenta una piedra así me la platicó mi papá. Ajá. Y que de ahí se aventaban a la poza. Pues entonces este chavo se avienta y ya no salió. Ok. Y se movilizaron, fueron al pueblo, ellos llegaron muy asustados, mi papá era muy joven. Llegaron al pueblo, fueron los adultos expertos en buceo, ¿no? Del pueblo, ya sabes que hay gente en el pueblo que le sabe al agua. Sí. Se metieron a bucear, no lo encontraron. Tuvieron que desviar la corriente del río y poner bombas de agua para vaciar la poza. Ok. No lo encontraron nunca. Uh-huh. Nunca. Hasta que vaciaron el agua, resulta que lo encontraron sentado debajo de la piedra de donde se aventaban, Uh-huh. abrazándose las rodillas y con las manos entre las rodillas. Como si se hubiera aventado de bomba, por decirlo de alguna manera. Haz de cuenta, en bomba, pero totalmente sentado debajo de la piedra, y ahí lo encontraron al muchacho. ¿Como en posición fetal? Sí, como en una posición, pero sentado, como si se hubiera aventado una bomba para... Ajá, y ahí se hubiera quedado. Pero lo que no se explican es que estaba debajo de la piedra. Y ahí fue donde buscaron. Uh-huh. Porque pensaron que se había golpeado y lo buscaron en esa zona y nunca lo encontraron. O sea, cuando se metieron, No lo vieron. En esa zona no lo vieron. Hasta que vaciaron el agua del río, de la poza. Ya. Lo que más les causó ruido es que pasaron muchísimos días hasta que pudieron vaciar el agua pues imagínate, vaciar una poza no es desviar el río. No es vaciar una alberquita, ¿verdad? Sí, no, o sea, pasaron muchas semanas. Ajá. Es que encontraron el cuerpo totalmente intacto. No manches, Órale. intacto. Con el tono de piel incluso. O sea, como si hubiera sido en ese ratito. Como si hubiera estado ahí meditando. Ya. Y a partir de ahí le llaman la poza del diablo. Es lo que yo sé. No sé si alguien nos está escuchando y nos pueda reforzar la historia. ¿Dónde dices que fue eso? Izotepec, Guerrero. En Izotepec, Guerrero. Pues ojalá haya alguien de aquellos rumbos que nos pueda aclarar esta situación. Pero lo que me platicó a mí me pareció, y la forma en que él me lo platicó, porque te digo que mi papá normalmente... No, y conociendo a don Perito, sí, es una persona mi papá es muy correcto, seria, sí, muy correcto. Un saludo, por cierto, don sí, Pedro. gracias. No, Un sí, es saludo. un señor. Es un señor que él es muy difícil que platique estas cosas,
Pero cuando ese día se aperturó, yo pude ver en mi papá una persona con miedo. Lo vi que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero revivió el momento porque él dice que él se metió a buscar. Y él no lo vio. No lo vieron. Lo buscaron de día y de noche con lámparas debajo del agua. Y no lo encontraron al muchacho. Y digo, y el sentimiento de don Pedro pues ha de haber sido muy fuerte. Si era un amigo de infancia, un amigo de vivencias, un amigo de aventuras, un amigo que convivían en el mismo pueblo, pues es lógico. Yo creo que cualquiera de nosotros lo hace. Pues o simplemente lo realizamos, ¿no? estamos todos nosotros pasando por una situación igual, con la pérdida de uno de nuestros hermanos, ¿no? Que no tiene muchos meses. Bueno, ya pasaron, ¿qué? 8 meses. Claro. Y todavía nos sigue pesando, ¿no? Que... No, imagínate el contexto dentro de un pueblo. O sea, yo no me quiero imaginar el terror que debe haber sentido la población, ¿no?, al enfrentarse a una situación como esta. O sea, totalmente desgarrador. Y el desenlace. Sí. El Sobre desenlace, todo la sobre todo. forma en la que encontraron el cuerpo. Porque un cuerpo normalmente cuando se ahoga, pues lo que hace es... Permíteme. Ah, caray. Otro refresquito. Otra Yoli para la garganta. Sí, gracias. Fíjate que pues yo me imagino el contexto. Yo cuando me cuentan una historia lo primero que hago es observar el contexto histórico. Ajá, ok. Pues yo me imagino que fueron los, no sé, 60s. Ponle 70. 60s. No, porque mi papá se vino a los 12 años. Mi papá nació en el... Papá ya es una persona mayor, aunque no parezca. Sí, tu papá ya es grande. Mi papá ya es grande. Ok. Dejo de ser familiar. Para los de Centroamérica. El horario se presta. Para los de Centroamérica es un albur. Bajen un libro que se llama Antología del Albur Mexicano, para que más o menos nos entiendan de qué hablamos. O les recomiendo el libro de Cuando te veo palpito. De la... Dame un ray, voy para allá. Atentamente el esperma. No, sí se llama el libro. Era de la reina, que en paz descanse nuestra reina del albur. Oh, La sí. reina del albur que murió el año pasado. Pero bueno, yo lo que hago es contextualizar el momento histórico en el que él me lo cuenta. Ajá. Y me imagino un pueblo volcado a la laguna, vaciándola, y curiosamente debajo de la piedra está el sujeto. Resultaba un pueblo en aquellos tiempos tranquilo, yo supongo que sin violencia. Sin pues, no, nada que ver con lo que hay ahora. con lo que hay ahora, exactamente. Sí, un pueblo totalmente campesino, un pueblo pues en paz, un pueblo pequeño, no sé. Supongo que unido, tal vez. En aquel Unido, sí, claro. Para haber hecho la odisea de haber De hacer secado. la búsqueda, Sí, conseguir los medios para poder... Sí, hacer el consiguieron río, bombas, poder drenar el pozo, ¿no? Sí, porque cualquiera pudo haber dicho, yo creo, se hago ya, ya ni modo, ¿no? O sea, cualquiera pudo haber hecho eso, pero ellos no. Y compadre, no me acordaba de esa, ¿eh? Sí está muy cabrona. Y pues yo me imagino, puta, qué terror, porque ahí sí me da miedo, encontrar un cuerpo intacto después de tantas semanas, en esa posición, abrazando sus rodillas con sus manos entre con su cabeza entre sus hombros, abrazando sus rodillas, sentado. Porque Y me parece, y esto no lo tengo bien claro, que ya no le pudieron quitar la posición, ¿eh? así lo enterraron. Así lo enterraron con esa posición. Porque